Bien, buenas noches, hermanos. Ahí está. Bien, esta noche quería compartir con ustedes un tema que durante la semana pudimos pensar con mi esposa un rato, reflexionar sobre lo dolorosa que es la vida. Le puse el título a la reflexión de hoy, Un sendero de dolor, y está un poco orientado a que podamos reflexionar juntos cómo esta vida que nos ha tocado vivir acá en este mundo está plagada de situaciones dolorosas, ¿no? Gracias, Lichi. Está llena de situaciones dolorosas. A veces uno piensa la vida como que nos va pasando cosas malas, ¿no? Pero si vemos en un global lo que sucede en toda nuestra existencia, 70, 80 años que nos toca vivir, parece más bien que es un desierto gigante con pequeños oasis, en lugar de ser un gran oasis con pequeños desiertos, ¿no? Y eso es lo que nos ha tocado vivir en este mundo, eso es lo que le ha tocado al hombre vivir en este mundo, y es la manera en la cual la Biblia va describiendo la situación que tenemos, ¿no? Para arrancar, quiero que vayamos primero a Job. Job capítulo 14, versículo 1. Job 14, 1 dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Además que ya de entrada esta descripción nos va relatando que desde el momento que nacemos, como que empezamos a morir, en vez de ir sumando días, vamos descontando días, porque la vida se va a terminar acá como la conocemos en esta carne. Además dice hastiado de sinsabores. ¿Qué quiere decir? Saturado, lleno de cosas que no agradan, que no gustan, ¿no? Que no saben bien, cosas desagradables que nos toca vivir. Así que hoy quiero que repasemos algunas de esas cosas que nos ha tocado y nos toca vivir para poder ver y reflexionar cuánto daño, cuánto ha degradado la calidad de vida el pecado en el hombre. Porque recordemos que en la mente de Dios, en la creación original, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los puso en el huerto del Edén, ¿no? Un paraíso, literalmente el paraíso, donde ellos vivían y tenían funciones para realizar, pero no tenían todo este dolor que nos toca vivir, ni todas las aflicciones que tenemos que pasar en esta vida. Entonces, Dios nos ha creado para que vivamos sin todo este dolor, pero ha sido decisión del hombre y es decisión nuestra ir cayendo y cayendo en este camino de dolor, ¿no? Andando por este sendero de espinos donde nos vamos pinchando todo el tiempo, a veces por consecuencia de nuestros errores y a veces por cosas que están fuera de nuestro control, pero que nos afectan y nos dañan, ¿no? Así que si comenzamos a ver la primera cosa que le pasa a un hombre, a una persona, es el nacimiento, ¿no? El nacimiento, que todos esperan un nacimiento, si bien pensamos con alegría que van a ser, en realidad el momento es un momento sumamente doloroso. ¿Cómo recibe un niño a este mundo? ¿Qué hace? ¿Qué es lo primero que hace un bebé cuando nace? Llora, ¿no? Y si no llora, el doctor le hace llorar ahí de una para que llore. ¿Cómo venimos a este mundo? Venimos soltando lágrimas. ¿Y qué hace la mamá para poder traer a ese niño al mundo? Sufre. Con dolor da a luz a sus hijos, ¿no? Hace labor de parto, a veces horas o hasta días, está padeciendo para poder tener a su hijo. Entonces, desde el primer momento nuestra vida está marcada de dolor, ¿no? Y esto considerando que si el bebé se ha librado de todas las cosas que le podían haber pasado antes, ¿no? Desde el aborto, enfermedades y
todos los males que pueden pasar a una persona que está embarazada, se libró de todo esto. Bueno, llega el momento de nacimiento y ¿qué hay? Hay dolor, le espera dolor, ¿no? Vamos a Génesis 3:16, donde va un poco aclarándonos por qué es todo esto del dolor, ¿no? Génesis 3:16, ahí está Dios dando el juicio a la mujer por el pecado que cometió, ¿no? La desobediencia que tuvieron con Adán de haber comido del árbol que estaba prohibido. Génesis 3:16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿No? Ahí el dolor en el nacimiento estaba explícitamente dictado por Dios, ¿no? Está establecido que así sea. Parece ser que el ser humano es el único que tiene dolor al tener los hijos, ¿no? Yo tenía perritos cuando era más joven y yo me acuerdo que la perrita tenía 6, 7 y no sufría tanto, o parecía que no sufría, agarraban y bien terminaba de tener, los limpiaba un poquito y al día siguiente ya estaba correteando con ellos y haciendo todo con sus cachorritos, ¿no? Entonces, este dolor intenso que ha puesto sobre el hombre es causa del pecado de desobediencia. Y en ese juicio no solamente puso ese dolor sobre las preñeces, sobre la maternidad, sino también dijo, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y ya puso una manera de comunicarse, de poder, sometimiento entre el hombre y la mujer, que es lo que lastimosamente gobierna este mundo ahora, ¿no? Y en base de eso están las feministas, el patriarcado, y podemos irnos por las ramas ahí, pero es claro que esa rivalidad y ese conflicto iba a existir desde el momento que Dios estableció el juicio. Antes de este momento el hombre y la mujer dice que eran una sola, ¿no? Adán dice, es carne de mi carne, huesos de mis huesos. Será llamada varona, ni siquiera le había puesto otro nombre. Era como él, juntos iban a dominar la tierra, iban a poblarla, iban a trabajar. Después del pecado ya no era juntos, era uno sobre el otro, ¿no? Así que ese juicio ha generado dolor y ese dolor está presente al momento del nacimiento como que le diera la bienvenida, ¿no? Una bienvenida agridulce al niño, como sacarlo de un lugar seguro, calentito del vientre de su madre, donde no tenía necesidad de amamantarse, no tenía necesidad de abrigarse, estaba abrigado, estaba seguro, estaba tranquilo, era cuidado, era protegido, y ahora lo sacan y como que lo tirarían a un desierto de frío, de hambre, de sufrimiento, y es así como llegamos todos a este mundo, ¿no? Con el tiempo parecería que nos vamos acostumbrando a esas cosas y pensamos que son normales, pero la provisión de Dios era abundante para todos, no era necesario sufrir para tener el sustento. Entonces, las primeras lágrimas, el dolor nos acompaña desde que nacemos. Bueno, después cuando van creciendo un poco viene la infancia, ¿no? La infancia. Y vemos ahí que están las primeras heridas y el primer choque con la realidad que tienen los niños, ¿no? Tienen los niños, los bebés o los mocositos que están creciendo, ¿no? Comienzan a ver que hay enfermedades, que se caen, que tienen heridas, comienzan a darse cuenta que este mundo no es solo para ellos, que ellos no son el centro del mundo como los podían haber tenido papá y mamá, comienzan a ver que hay juguetes que no van a tener, que va a haber rechazo de otras personas, que van a tener caídas, que van a tener conflictos, que no pueden tener todo lo que quieren, todo lo que les gusta, y comenzamos a tener frustración y dolor, ¿no? Es el primer encuentro en esa realidad, es el primer concepto o encuentro que tienen los niños con el concepto de la muerte, ¿no? Recuerdo mis sobrinitos cuando eran chiquititos, habrán tenido 3 años, una cosa así, y salió una publicidad allá en Bolivia sobre los que fumaban, ¿no? Y los que fumaban lo comparaban con un yogur que tenía fecha de caducidad, ¿no? Y decían, bueno, todos tienen una fecha de vencimiento, no aceleres tu fecha, una cosa así era.
la publicidad. Y el niño, estábamos escuchando y parecía una publicidad cualquiera, ¿no? Después se quedó muy preocupado mi sobrinito, habría tenido 3, 4. Estaba muy preocupado, triste, y recién al par de horas nos dimos cuenta que algo había pasado, y cuando le preguntamos qué tiene, le preguntó a su mamá cuándo era su fecha de vencimiento, que él pensaba que su mamá ya iba a llegar a su fecha de vencimiento, cuándo se iba a morir su mamá, y él estaba experimentando ya esa sensación de que un día iba a haber una separación entre él y su mamá, entre él y su papá, y se asustó bastante. Nos costó mucho explicarle, decirle, para que él pudiera entender, pero ese choque con la realidad le generó un dolor, ¿no? Y el mayor dolor que pueden tener los niños es cuando no tienen a quién preguntar, no tienen a quién estar, y son niños que han perdido papá, que han perdido mamá, o que han sido abandonados en algún caso, y esa realidad está presente, es latente. No hay nada más profundo, más doloroso y que genere más empatía que un niño sin papás, ¿no? Recuerdo, vimos hace poquito la serie de Chespirito con Magoo, y cuando el creador estaba pensando en el Chavo del Ocho, decía eso: este personaje es imposible que falle, porque no hay nada que mueva más las emociones que un niño huérfano. Y es por eso que lo creó al personaje y tuvo el éxito que tuvo, ¿no? Todos empatizaban con ese personaje. Y ahí vamos al Salmo 27:10, ¿no? Aquí comienza a haber una respuesta de Dios hacia nuestro profundo dolor, ¿no? Hacia ese dolor intenso que es indescriptible, que no podría decir que entiendo si alguien ha perdido a papá, ha perdido a mamá o ha perdido a ambos. Es difícil decir entiendo ese dolor, porque yo creo que hay que vivir ese dolor para poder entenderlo. Pero acá el Señor ya comienza a dar luces de un Padre amoroso, ¿no? Luces de esperanza. Salmo 27:10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y acá el Señor se está poniendo por sobre el amor de papá, por sobre el amor de mamá, conociendo ese profundo dolor de ausencia, de soledad y de abandono que puede generar el perder a nuestros padres, ¿no? Y dice: aunque no estén, yo te voy a recoger, yo te voy a sostener. Bueno, acá el Señor nos va mostrando cómo estos dolores que nos causó el pecado y que Él claramente lo identificó y lo marcó, Él ya se hace empático con nosotros en todas estas etapas que podemos ir atravesando, ¿no? Bien, y después de la infancia viene la juventud, ¿no? Después de la infancia viene la juventud. Y la juventud se caracteriza un poco por la búsqueda y desilusión, ¿no? Buscar y desilusionarse, encontrarse con con el amor de tu vida, que resulta que duró 3 meses o 4 meses, ¿no? El amor eterno en esa instancia, y te encuentras con un corazón roto, con amigos que traicionan, con que eres rechazado, con que te hacen bullying, con que eres relegado, y comienzas a tener otro tipo de emociones donde parece que no encajarías en ningún lugar, ¿no? La soledad, el no ser admitido, el no ser parte del grupo, el sentido de no pertenencia comienza a pesar muchísimo en esa edad, y comenzamos a tener ese tipo de problemas, ¿no? Rebeldía contra los padres, rebeldía contra los profesores, el adolescente, que ya su nombre de adolecer, que está todo el tiempo con problemas, con dolores, causando problemas a los papás, en la escuela, en todo lado. Se caracteriza esta época por estas situaciones, ¿no? Comenzamos a ver al final de la juventud ya situaciones de ver qué vamos a hacer, y comenzamos a soñar, y tal vez pensamos que tenemos muchísimo tiempo por delante, y pensamos que nos vamos a llevar el mundo por delante, y a veces no pasa, ¿no? A veces no pasa lo que uno piensa, no pasa lo que uno sueña, y comenzamos a encontrarnos con otras frustraciones diferentes a las frustraciones de niño, ¿no? Frustraciones más profundas, tal vez un fracaso estudiantil, un fracaso escolar. Comenzamos tal vez a tener responsabilidades que no deberíamos tener a esa edad, cuidar a hermanos menores,
cuidar a primos, tener que sustentar un hogar. A veces hay cosas que nos generan dolor, no nos permiten vivir lo que es normal para esa edad, y tenemos que estar siempre con el corazón partido, ¿no? Corazón partido no siempre desde el punto de vista romántico, sino también de este punto de vista de lo que uno quiere, de lo que uno espera, de lo que uno sueña, de lo que uno quisiera lograr. Y estamos así, andando, deambulando, a veces sin sentido, buscando qué voy a hacer con mi vida, ¿no? Tengo un par de sobrinos en Buenos Aires que yo los veo un poco en esta situación, ¿no? Algunos un poquito más jóvenes, unos un poquito más grandes, algunos que ya están queriendo trabajar, pero todavía ellos no encuentran el qué van a hacer, no encuentran el sentido de por qué voy a trabajar, por qué voy a estudiar, para qué. No le encuentran el sentido a la vida que a veces pensamos, ¿no?, que podemos encontrar en alguna cosa, o a veces el mundo nos ofrece encontrar en la fama, en la fortuna, en la riqueza, encontrarle un sentido a la vida. Y esa frustración nos lleva a corazones rotos, inevitablemente va a llevar a ilusiones partidas, perdidas y corazones rotos. Y ahí nuevamente Dios se va a empatizar con estas personas que están con el corazón partido. Se empatizó contigo, conmigo, cuando pasamos por situaciones que nos quebrantan el corazón. Vamos al Salmo 147, versículo 3. Dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Ahí está el Señor atento nuevamente a la humanidad que Él creó, que Él ama, para que si nosotros vamos a Él, Él pueda sanar nuestros corazones, pueda curar nuestras heridas, puede estar atento a ese dolor, a esa aflicción, a esas situaciones difíciles que nos pasan, ¿no? Tengo un par de compañeros también migrantes, y creo que acá en la iglesia también hay varios hermanos migrantes de otro lugar, ¿no?, que vienen a trabajar, a buscar un mejor pasar, a crecer. Y a veces uno cuando migra, especialmente cuando migra solo, gracias al Señor no es mi caso, que estoy con mi esposa, pero cuando migra por tratar de mejorar la condición económica y llega al lugar y comienza a trabajar, se da cuenta que la soledad duele más que el hambre, que la soledad es más dura que la necesidad. Y eso también afecta a nuestros corazones y nos hace preguntarnos realmente qué estoy haciendo acá. Así que ahí, así como el Señor es empático y dice, Él sana las heridas, ¿no?, a los quebrantados del corazón, Él los va a sanar. ¿Y cómo creen que sana a los quebrantados del corazón? Viene a la noche mientras estás durmiendo y te hace sana, 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 sana. Él va a sanar por medio de nosotros, por medio de personas. La manera en la que Dios responde es por medio de personas. Y acá viene el primer llamado a los que ya hemos conocido, a los que ya hemos sido sanados por nuestro Dios sanador, ha sanado nuestro corazón, nos ha limpiado del pecado, que nosotros tenemos que estar atentos a esos hermanos, a esas personas que pueden estar atravesando situaciones con el corazón partido y que necesitan de nosotros como las manos del Señor para ir a vendar, ir a curar, ir a restaurar, ir a sanar. Así que, hermanos, tenemos una gran oportunidad acá de ser parte de la obra del Señor, que no solo es venir, limpiar, preparar comida, compartir, tocar la música. No es solamente eso. La obra del Señor es hacia la iglesia. Y la iglesia, si está dolorida, es nuestra oportunidad de participar de la obra, sanando a nuestros hermanos. Bien, vamos. Después viene la adultez, ¿no? Y la adultez tiene un peso, una carga que antes no tenía, ¿no?, que es el peso de las responsabilidades, ¿no? Cuando uno se va a vivir solo, se da cuenta que la pasta dental se acaba,
que el papel higiénico hay que comprarlo, que el jaboncillo no sé cómo se derrite en las manos mientras me estoy bañando. Uno se comienza a dar cuenta de cosas que antes no notaba y comienza a tener una carga, una mochila, que es esa mochila de las responsabilidades. Y cuando comenzamos a planificar una familia con alguien, ya no tengo responsabilidad sobre mí, sino sobre mí, sobre Magú. Y los que tienen hijos, sobre él, sobre su esposa, sobre sus hijos. Y ya hay 3 bocas que alimentar, y ya las decisiones que podemos tomar ya no nos van a afectar solamente a nosotros, a nuestra esposa, sino a nuestros hijos. Y ya comienza a hacerse más compleja, más dura la vida, pero al mismo tiempo ya más difícil dejar de vivirla, ¿no? Porque tenemos esa necesidad de cubrir esas responsabilidades. Tenemos estrés laboral, tal vez tenemos falta de empleo, tenemos necesidades económicas, comienza a estar las deudas, comienza a haber incluso algún temor sobre la crianza de los hijos, sobre qué va a ser, cómo va a ser, y todo eso es un dolor y un peso que nos va cargando día a día, ¿no? Esos dolores, ese peso, podemos dividirlo en 3 grandes grupos, ¿no? Todo lo que es ansiedad, que la ansiedad sería un exceso de futuro, ¿no? Ansiedad es, no sé qué va a pasar mañana, pasado y después y el otro día, y qué voy a hacer y a fin de año y el próximo año, y si hago esto y si hago lo otro, pensando en lo que va a pasar en el futuro. Exceso de futuro, eso nos genera ansiedad y eso nos genera más dolor, ¿no? El estrés sería exceso de presente. Tengo que hacer hoy día, tengo que ir, tengo que comprar, tengo que salir a trabajar, mañana me tengo que levantar a las 8 porque no puedo, y estoy estresado porque no alcanzo a hacer todo lo que quisiera hacer hoy. Eso es el estrés, eso es exceso de presente, ¿no? Y cuando tenemos depresión, cuando nos acordamos de todo lo que nos ha pasado atrás, es exceso de pasado. Cuando nos van a agobiar todas esas ideas y nos sentimos tristes por lo que pasó y ya no podemos hacer nada porque ya pasó, eso nos puede generar depresión, y ese es otro dolor más que está dentro de esa mochila, ¿no? Y a pesar de eso, hay que seguir adelante. A eso se puede sumar aún peor, que esa familia por la que estás luchando, eso que estás queriendo lograr, genera conflictos, cometemos errores, tenemos peleas, mucho más dolor todavía si hay enfermedades en la familia, si hay cosas inesperadas que pasa en la vida, lastimosamente pasa, nos pasa a todos. Ni los cristianos ni los no cristianos estamos excluidos de eso, nos va a pasar a todos. Cosas que están fuera de nuestro control y a veces cosas que a causa de nuestros errores nosotros mismos nos vamos metiendo dolor a nuestra vida, ¿no? Malas decisiones, infidelidades, traiciones, malos negocios, todas esas cosas que vamos poniendo al medio, nos vamos autogenerando dolor, ¿no? Como un autoflagelo parecería. Y es que estamos con todo ese peso encima, y aparte, si no ponemos nuestras decisiones en la balanza de la sabiduría de Dios, o sea, en su palabra, muy probablemente vamos a tener más peso y más dolor para cargar, ¿no? Bien, vamos a ver de dónde viene todo ese peso de la responsabilidad y lo duro que es la vida. Vámonos a Génesis 3:17, ahí la continuación del juicio de Dios, cuando primero le dijo a la mujer, ahora le está hablando al varón, ¿no? A Adán. Génesis 3:17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Generar recursos para alimentar a nuestra familia duele, es costoso. Antes de esto la tierra daba fruto y Adán vivía en el huerto y solo tenía que recoger lo que quería comer, y producía. Después de eso dice, espinas y cardos te producirá.
Y ahora, ¿qué toca? Toca a la mala, ¿no? Hay que ir a la tierra y hay que golpearla, hacerle un hueco, ponerle fertilizante, ponerle semilla, ponerle agua y a ver si da algo. Ahora toca a las malas. ¿Por qué? Porque la tierra está maldecida por nuestro pecado. Y esto se cumple con dolor. Dice que vamos a generar el pan de cada día con dolor. Y ese es el peso de las responsabilidades que tenemos encima. Y es una mochila a veces muy pesada para poder llevarla, ¿no? Es muy pesada, tanto que a veces hay matrimonios que se rompen, a veces cargamos tanto esa mochila del dolor que tenemos negocios que partimos, sociedades entre hermanos que se quiebran, porque no ha habido un acuerdo, no ha habido una vida conforme a lo que Dios ha querido para nosotros y lastimosamente no hemos soportado el peso y nos puede quebrar. Pero así continúa el dolor, hermanos, continúa el dolor. El Señor no quiere que ese peso te agobie y te aplaste, ¿no? No quiere que crezca tanto para que no puedas soportarlo. El Señor Jesús dijo: venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar, ¿no? Dice: llevad mi yugo sobre vosotros. El yugo era el palito que ponían sobre los bueyes para arar, ¿no? Y para ponerte eso tienes que sacarte la mochila, llevar su yugo y aprender de él, que es manso y humilde de corazón. Un poco más adelante vamos a ver cómo podemos ir hacia el Señor para poder tener ese descanso, para poder tener ese refrigerio, para poder sacarnos esa mochila que nos puede aplastar. Bien, después, ¿qué viene? Viene la vejez. La vejez. Si ya hasta ahí veníamos medio mal, imagínense qué nos va a pasar en la vejez. Cuando uno piensa, tengo un par de amigos con los que hablo, dicen: no, cuando me jubile yo voy a viajar por el mundo, voy a hacer, y todos sueñan, seguimos soñando con ese tipo de cosas. Cuando vemos en la realidad que cuando estás jubilado, tus ingresos en vez de aumentar, bajan, ¿no? Los que están en relación de dependencia, los ingresos en vez de subir, merman. La salud en vez de mejorar, disminuye. Las ganas de salir se quedaron hace 10 años atrás y ya no hay ganas de hacer nada, ¿no? La vida ha pasado, el tiempo ha pasado, el cuerpo ya no es el mismo, ya tiene dolores, tiene enfermedades. Y los que llegan a esa edad saben que ya pasaron los años buenos, ¿no? Como Eclesiastés dice: antes de que vengan los años malos, si hay años malos, había años buenos. Y está esa época, esa edad está plagada de pérdida y fragilidad, ¿no? Hay ancianos que van a visitar a sus seres queridos no a una casa, sino al cementerio. Sus amigos se fueron, su pareja se fue, partió, falleció, y ya su entorno se reduce a recuerdos más que a personas, ¿no? Y otra vez puede venir ahí el tema de la soledad, de la fragilidad, acompañado con todos los problemas alrededor de la vejez, ¿no? La fragilidad que tiene. Y lastimosamente comienza a haber otras situaciones que es rechazo, sentirse como una carga, sentirse como un peso. Algo que me quedó grabada en la mente y el corazón era cuando mi suegro ya estaba grande, estaba enfermito, y le decíamos, ¿no? Sus hijos, yo, todos le decían: papá, ¿por qué no te quedas en la casa? Si tenía su cuarto, tenía todo disponible para quedarse. Y él respondía: no quiero ser gravoso. Y agarraba su bicicletita, y a veces al irse como a 2 kilómetros tenía que irse, se caía varias veces, pero él quería irse en su bicicleta y no quería ser gravoso. Ese sentimiento de sentirse carga debe ser terrible, hermanos, ¿no? Y también acá tenemos la posibilidad en la comunidad y acá en la iglesia de poder rescatar toda esa sabiduría, ese conocimiento, esa vida que tienen los hermanos que han vivido tanto tiempo, y hacerles, reconocerles que no son una carga, ¿no? Que tienen mucho para aportar. Hay
tanto conocimiento de vida que pueden aportar los hermanos que nosotros a veces no valoramos, ¿no? Y es triste que incluso desde las iglesias, a veces en las actividades, no ponemos a los ancianos, porque hay que hacerlo rápido. Si lo pongo a él, entonces esto va a salir medio lento. Y no puede ser una actitud en ninguno de nosotros, y que no exista eso en nuestro corazón, cuando más bien es valorable que puedan estar, ¿no? Honrosas son las canas que se visten en el Señor. Entonces, si hay un anciano que está en el Señor, tenemos muchísimo para aprender de esa persona. Bueno, vamos al Salmo 90. Salmo 90, versículo 10 al 12 vamos a leer. Dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos, ¿no? Dice, vamos a vivir hasta los 70 o hasta los 80, los más robustos, los que se han cuidado más, los más deportistas, los que no han consumido nada raro, todo bien, hasta los 80. Pero con todo, dice, su fortaleza, la fuerza de ese tiempo es molestia y trabajo, porque además pasa volando el tiempo y va a pasar la persona. Versículo 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Ahí le está preguntando a Jehová el salmista. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué pasa después de los 70, 80 años? En el último cuarto, donde esa persona deja de existir en este mundo, deja de vivir, fallece. ¿Qué hay en ese cuarto? Llanto. El mismo sonido que hubo el día que nació. El llanto está en esa habitación, y con dolor despedimos a nuestros seres queridos. Aún a pesar de que ellos hayan conocido al Señor, hay una sensación de dolor intensa que está dentro de nosotros, porque la separación duele, la muerte duele. Y el día que nacimos, en ese cuarto hubo llanto, y el día que morimos, en ese cuarto hay llanto. Y durante toda nuestra vida está sembrada de tiempos de dolor, y aún nuestro Señor, cuando estaba con los discípulos, ¿qué les dijo? En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Así que acercarse al Señor tampoco es que ya no vamos a tener dolor en este mundo. En el mundo vamos a tener aflicción, porque este mundo es un mundo que está sufriendo por el pecado. Por eso en el mundo va a haber aflicción constantemente. Pero así como hemos ido barriendo las etapas de dolor, hemos ido viendo momentos en los cuales el Señor estaba ahí para empatizar con el doliente, para empatizar con nosotros y con nuestro sufrimiento. Y saben que Dios empatizó tanto con nosotros, que Él ha enviado a su Hijo Jesucristo. Ha enviado a su único Hijo a este mundo. ¿Y cómo ha nacido el Señor Jesús? ¿Habrá nacido riendo? Él ha nacido como hombre. Era el Hijo del hombre, decía Nico, el representante de los hombres. ¿Y cómo ha nacido? Llorando. ¿Cómo ha tenido María al Señor Jesucristo? Sonriendo, porque nacía el Salvador del mundo, sufriendo, con dolor, como todos. Él ha empatizado con nosotros en todo lo que pasamos. En su niñez ha debido tener las mismas dificultades, en su juventud ha debido tener dificultades, cuando ya crecía seguramente por su santidad ha debido ser relegado. Yo me imagino en el grupo de amigos que yo tenía, cómo hubiéramos tratado al Señor Jesús, y a los que eran un poquito tímidos nomás
los desarmábamos con comentarios, con juegos y con cosas, no sé, ¿no? Entonces, Él ha pasado todos los dolores que nosotros podíamos haber atravesado. Muy probablemente el Señor Jesús, y en los evangelios, después de los 12 años de Él, no se menciona a su papá, no se lo menciona más. Entonces, el 99% de los teólogos concuerdan en que es que José había muerto y Jesús era huérfano y que por eso no se lo nombra más. Y él, por ser el hijo mayor, tuvo que tomar responsabilidades en la casa. Él tuvo que traer el sustento a la casa. Él tuvo que trabajar para él, para su mamá y sus hermanos, para que ellos puedan subsistir en ese tiempo. Así que la vida del Señor Jesús ha sido más empática a nuestro dolor de lo que nosotros podemos pensar, ¿no? Él ha sufrido nuestros dolores. Y ahí quiero que vayamos a Isaías 53, donde vamos a ir viendo cómo Él de verdad empatizó a tal punto y se apoderó de tal punto de nuestro dolor y fue el representante máximo del dolor humano para ser alguien que después pueda consolar y entender, ¿no? Él puede entendernos en ese dolor. Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres. ¿Alguna vez te has sentido despreciado por alguien? ¿Te has sentido desechado por alguien? Como que no vales, como que tu opinión no importa, o como que tu persona, que a veces es peor que la opinión, tú como persona, no importas, tú no me importas. Es más, te desecho, te insulto, te hago a un lado. Bueno, él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Varón de dolores, ese título que tiene el Señor Jesús ya lo identifica como el que llevaba constantemente el dolor, el sufrimiento. Él puede entender tu corazón quebrado, Él puede entender los daños que te han hecho, Él puede entender tu sufrimiento, puede entender tu ansiedad, tu frustración, tu estrés. Él es el varón de dolores y además es experimentado en quebranto. Experimentado en quebranto. Muchas veces cuando estamos compartiendo sobre el Señor Jesús, enfatizamos mucho en la última semana de Él, ¿no? Donde fue rechazado por los judíos, escupido, golpeado, fue maltratado al extremo, es el máximo dolor que tuvo que sufrir ahí. Pero Él era experimentado en quebranto. Durante toda su vida, manteniendo su santidad, Él tenía un corazón que lo quebraban continuamente. Y dice que cuando lo insultaban, Él nunca respondía con maldición. Él daba la otra mejilla. Él era humilde, era sumiso, era manso. Entonces lo tomaban de cualquier lado, ¿no? Habrá sufrido muchísimo en su juventud el Señor, para que la palabra lo ponga experimentado en quebranto. Y como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos, ¿no? Ni siquiera las personas, un grupo, toda una religión, un pueblo que desde miles de años estaban esperando la llegada del Mesías, no pudieron reconocer a su Mesías y lo desecharon, lo menospreciaron, no lo estimaron. Versículo 4: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Ahí, ¿de qué está hablando? El Señor Jesús, cuando estaba en esta tierra, sanaba a todo el mundo, ¿no? Leemos en los evangelios, dice, de muchos lugares venían para que los sanase. Y Él iba sanando en este mundo y ni así lo apreciaban, ni así lo reconocieron, ni siquiera aún Él llevándose las enfermedades. Y esto de llevarse nuestras enfermedades tiene un cumplimiento adelante también, ¿no? Porque si tú crees en este varón de dolores,
experimentado en quebranto, y tú vas a Él, como Él dice, venid a mí los que están cansados, cargados, adoloridos, que Él los va a hacer descansar. Si tú vas a Él y le pides perdón, Él se va a llevar tu dolor y tu enfermedad. No quiero decir que te va a sanar ahora, pero Él te va a dar vida eterna. Un día no va a estar más tu dolor acá, porque Él se llevó nuestro dolor. ¿Qué dice? Después de Él se llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él sufrió todos esos dolores que hemos dado, pequeños ejemplos que tal vez no representan profundamente lo que llegamos a sentir como dolor, ¿no? Pero dice que Él sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Qué quiere decir eso? Es lo mismo que nosotros hacemos a veces con los hermanos, ¿no? Cuando a alguien le va mal, cuando alguien se enferma o pasa algo malo, dice, no sé, ¿por qué será? Algo habrá hecho, ¿no? Me acuerdo de mi trabajo, decían, por bueno no debe ser. Entonces, ese juicio que tenemos, que parece que está pagando una consecuencia, no siempre es así, hermanos. Y eso es lo que decían del Señor Jesús, por azotado de Dios, por abatido de Dios, ¿no? Por herido de Dios. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El Señor Jesús, cuando vino a este mundo, en primer lugar, no tenía necesidad de venir a este mundo. Él era Dios eterno, creador del cielo y de la tierra. Él no necesitaba al hombre, no necesita al hombre para ser completo. Nosotros necesitamos a Dios para poder vivir. Él no nos necesita a nosotros, nosotros lo necesitamos a Él. Y Él vino a sufrir y vino a ser herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, está diciendo que además de todo este dolor que vivimos y que nos daña a nosotros, todo el pecado que viene desde Adán y Eva ya nos ha traído una consecuencia de condenación. La paga del pecado es muerte, es separación, es estar alejados de Dios por la eternidad. Entonces, Él sufrió nuestros dolores, que son por culpa del pecado. Él sufrió lo que el pecado le causó al hombre y Él tuvo que pagar con su vida y su sangre el precio de tu pecado, de mi pecado, de tu rebelión, de mi rebelión, de tus errores, de mis errores. Y ese castigo para obtener la paz, para que nosotros obtengamos la paz, fue sobre Él. Y por su llaga, dice, fuimos nosotros curados, fuimos sanados. Estamos limpios, pero solamente si creemos en su llaga, si creemos que Él tomó ese lugar en reemplazo tuyo. Solamente de esa manera podemos nosotros beneficiarnos de que Dios se haya empatizado con nuestro dolor, reconociendo nuestro pecado y nuestra necesidad de Salvador. Bien, ¿cómo lo hacemos? Vamos a ir. ¿Qué puede haber para nosotros gracias a ese sacrificio de la cruz? Puede haber perdón y gozo. Vamos al Salmo 51. Salmo 51, 1 al 3. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Acá, este es un muy buen salmo para poder pedirle perdón a Dios por esos errores, por esos pecados que hemos cometido, por ese dolor que hemos causado a otras personas. Porque no solamente es que sufro, ¿no? Pobrecito de mí, pobrecito de los que me rodean por todo lo que yo hago y por todo el dolor que causo también. Entonces hay que ir al Señor y pedirle perdón. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia,
Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Hay que ir al Señor y pedirle perdón, pedirle que Él nos limpie, pedirle que Él nos sane, que Él nos cure, que Él pueda vendar nuestros corazones, pueda sanar nuestras heridas. Creer que Él vino a pagar ese precio en la cruz y que ahora sí puedo ir a Él y obtener descanso. Versículos 10 y 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Después de pedirle perdón a Él, Él nos perdona. Y una vez que nos perdona, Él va a poner en nosotros gozo, que es como una especie de alegría, pero profunda y no transitoria, ¿no? Porque la alegría, reímos un rato, después lloramos, pero el gozo puede permanecer. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que el Señor nos perdona y nosotros le pedimos a Él que nos perdone, Él nos limpia y dice que nos pone un espíritu recto. ¿Qué vamos a hacer? Obedecerle a Él y a su palabra, ¿no? Cuando dice un espíritu noble me sustente, quiere decir que te haga caso en las cosas que tú me estás pidiendo. Que esa sea mi manera de actuar de ahora en adelante, ¿no? Vuélveme el gozo de tu salvación. Qué alegría más profunda de saber que Dios nos ha librado del castigo eterno del pecado. Ese gozo de salvación es el que tenemos que tener. Y ese gozo de salvación es la diferencia, es el oasis en medio de todo ese camino de dolor. Si en todo ese camino de dolor, un día, cuando eras niño, cuando eras joven, cuando eras adulto, cuando eras anciano, has llegado a pedirle perdón al Señor, Él te da el gozo de la salvación. Y esa salvación no se pierde, porque no depende de ti y de lo que tú hagas, depende de lo que Él ya hizo en la cruz. Así que si nunca lo has hecho, esta noche es tiempo de salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy es la oportunidad de pedirle perdón al Señor, de ir con tus dolores, abrir tu corazón y aceptar que Él murió en reemplazo tuyo. Bien, pero hay una esperanza grandiosa que confirma ese gozo que es permanente. Y vámonos a Apocalipsis 21:4. Apocalipsis 21:4. Y ahí dice nunca más, ¿no? Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Qué va a haber acá? Va a haber un tiempo, cielos nuevos y tierra nueva, como en el principio de la creación, como estaba en la mente de Dios, sin llanto, sin dolor, sin muerte. Nunca más el dolor va a hacer ese efecto sobre nosotros. Desde el día que nacimos el dolor está presente, ¿no? Hasta el día de nuestra muerte, en ese cuarto donde están llorando porque hemos partido. Pero una persona, si ha creído en el Señor Jesucristo, puede ser la única diferente en ese cuarto. Porque en ese cuarto de dolor y separación, esa persona puede estar yendo al encuentro con el Señor, disfrutando de este gozo y sabiendo que está yendo a ese lugar donde no va a haber más dolor, no va a haber más separación. Y esa es la esperanza bendita que nos da el Señor. Esa es la fuente del gozo de nuestra salvación, que este dolor constante, permanente que podemos estar teniendo, va a pasar. Esas cosas pasaron. Pero junto con eso es necesario dar la advertencia que dio Nico, ¿no? Esto va a pasar,
para aquellos que hayan creído en el Señor Jesucristo, que se hayan arrepentido de sus pecados y lo hayan aceptado como Salvador. Y para los que no, ¿qué dice? Bueno, el Señor Jesús en Mateo, cuando habla de la red, dice que el reino de los cielos es como una red que viene, saca todos los peces. Dice que los ángeles van a separar a los justos. Los justos son los que han sido justificados, los que han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, los van a poner a un lado, y a los que no han creído los van a tirar al horno de fuego. Y dice, horno de fuego, que los van a cocinar sopa de pescado. No, dice, allí será el llanto y el crujir de dientes, ¿no? El lloro y el crujir de dientes. Así que hay o una eternidad de gozo con Dios o una eternidad de llanto, continuando con el dolor que tenemos en esta vida. Así que hoy es momento de decidir cuál de los dos destinos quieres tomar. Yo te animo a que tomes el destino del gozo. Cree en Jesucristo, pídele perdón y Él te va a perdonar.